Aloha, ¿creían que no íbamos a estar de vuelta con esta serie? No, claro que no, aquí vamos a terminar las series porque las vamos a terminar. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de A Plague Tale Innocence. Claro que sí, madre mía, ¿cuándo fue la última vez? De hecho, déjame checar, tengo que checar porque madre mía, creo que fue hace muchísimo tiempo. Había recorrido aquí los videos en busca de ese video y justamente lo tengo aquí. Hace 3 meses, amigos, hace 3 meses fue la última vez, lo recorrí porque precisamente no me acordaba de la última vez en la parte en donde nos dejamos, pero me acuerdo del Urantis, me acuerdo del señor este que se quemó lastimosamente con todo y su granja y nosotros salimos corriendo, ¿no? Precisamente aquí se está cargando el episodio, es el botín de los cuervos, ¿no? El botín de los cuervos, le voy a bajar un poquito el volumen porque si no se va a escuchar aquí, madre mía, todo. Creo que ahí está bien. Venga. Vamos para allá. Que, a ver, es que este juego, si fuera otro juego, quizás no hubiera recorrido o otra vez traer la serie, ¿sabes? Pero este juego que prometía y que seguramente, bueno, según salía la parte 2 en este año y ya estamos a mitad de año y no ha salido nada, ninguna noticia ni nada, así que eso tiene mala pinta. De seguro lo van a retrasar. Pero bueno, sí, estábamos con Lucas, corrimos del fuego y nos salvamos, ¿no? Por poco de las ratas, que aquí en lugar de zombies son ratas. Para que nos dé más miedo, ¿no? Evidentemente. Vamos a hacer un poquito de esto para arriba. Uy, el acento, ¿eh? No me acordaba el acento de Amicia. Yes. Ingleses totalmente. What does he have in his blood? There's an old story. It tells of the Prima Macula. The alchemists say it was the first corruption, and that it silently travels in the blood of certain families. But something happened. The Great Break. And the macula awoke in Hugo's es cierto, blood. ¿no? Huguito, nuestro querido compañero, nuestro querido amigo, The macula tiene cares for algo. neither good nor evil. It evolves with its host to change things. El The Cordyceps, ¿no? world. You know, your mother and Laurentius were trying to help your brother. But they failed. No, I think they just ran out of time. This is Ok, it. amigo. Eso sí no me acuerdo a dónde íbamos, ¿eh? O sea, sé que corrimos del show de Urantis, pero creo que ahora vamos sin rumbo, ¿eh? Creo que ahora vamos sin rumbo. Hugo, wake up. Despierta, amiguito, ya por fin. Despierta, que ya por Come on, fin la serie we'll está walk de from vuelta here. después de It will 3000 be años. If we follow the aqueduct, we Qué should bien se arrive at siente, Chateau volver a d'Ambrage ver before todo nightfall. ese paisaje, madre mía. Nothing. Ojo. It's just frogs, Tela. Hugo. Mucha tela vamos a tener que cortar el día de hoy. He seems well. ¿Podemos Let's nadar? keep our fingers No podemos crossed. pasar, hay un vidrio invisible como siempre. El botín de los cuervos. Ok, recordemos que queríamos utilizar la técnica de hacer un episodio, como ahí decía número 5, de hacer un episodio por video. Así que en el episodio 6 probablemente lo vayamos a cortar esto. Qué ganas de volver a jugar o un juego como estos tenía muchas Aren't you ganas. cold? A little, yes. Hugo doesn't seem to mind. He's keeping himself warm. Yes, But but he's too far for my liking. Me encanta el acento, no es en tono de burla, de verdad, me gusta mucho. Creo que primer lugar es el acento en inglés el que me gusta más y luego el colombiano. ¿Para qué mentir, amigos? A ver, Huguito, por favor, no te me alejes tanto porque después te me pierdes y aquí eres como Ellie, ¿no? Que Ellie era inmune, Hugo, where are Ellie de you The Last going? of Us, pero aquí Hugo es lo contrario, ¿no? Hugo es un peligro. O no sé si también lo quieren para experimentar, ¿sabes? O sea, Hugo! pero tiene algo el niñito, tiene un don, un prodigio. Por favor, Hugo, digo, apenas lo digo, de verdad, y ya te me fuiste. Bueno, tampoco nosotros que no podemos correr más rápido. Aquí estás. Hey, look! I'm a knight! An English shield. Where did you find that? Over there, lying on the ground. Listen, Hugo. Put that down. It's not for children. Oh, you're no fun. Come on, let's Un go. escudo inglés. Do you smell that? Recordemos que estamos en la Stinks. época esta de la Yes, peste negra. it's horrible. Por así decirlo, la forma de representarlo son las ratas. Entonces, evidentemente va a haber mucho que ver con lo de la Inquisición y todo esto. ¿Cómo lanzaban las piedras, por cierto? Que no me acuerdo ni siquiera de esto. Ok, esto era como tipo de Last of Us, ¿no? Construir
Lucas, come que, quick, look. a ver, veo detalles, no veo detalles que evidentemente están inspirados en The Last of Us, porque creo que este juego salió después de The Last of Us. The Last of Us fue en 2013. Oh my god. Are they all? Ah, pues bueno, mira, sí hay Can't carry on. soldados, pero Amicia, we have to follow the el aqueduct. acueducto de Querétaro, se parece bastante, se parece bastante a una estructura que hay aquí en México. Por si no entendieron el chiste, no son mexicanos, bueno, es una estructura. Oh my goodness. Amicia, Wow, do we have to? eso es clasificación walk C, on Hugo. them? Vámonos. I know, Hugo. But we don't have a Lo que choice. debe ser vivir en una época así, mira, tenés que cruzar por encima de los cuerpos, y así era, así era en esa Do you época. think we are hurting them? Con Just la keep moving, tecnología que no Come había, on. que ahora tenemos, podemos, pues, bueno, ni tanto, porque en la pandemia sufrimos bastante. En los años, ya podemos decir, en los años increíbles que fueron por ahí de 2021, fue el más fuerte, creo. En la pandemia también batallamos muchísimo, y con la tecnología que tenemos ahora. Entonces, Shouldn't be imagínense here. ellos, Oh, the smell. cómo ha de oler a ellos. Unbearable. I feel sick. Don't look. Y ya Concentrate on the te... aqueduct. Es otro chip mental, ¿sabes? O sea, ya pasa por encima de ellos, no importa, ya son cuerpos tirados. Pasa como si nada, como si fueras una persona con la mente en blanco, ¿no? Súper fría. Uy, The qué horse. Lucas? I don't know. Holy moly, no quería ver las ratas tan temprano regresando. Amicia, they're everywhere. Hundreds of them. I don't believe it. Ay, madre mía, se vio raro eso. Me dio estos escalofríos. Por dentro estaban. Ok, creo que definitivamente no podemos seguir por ahí. Aquí hay algo. Aquí, amigos. Un baúl, un tesoro como en los Fortnite. Azufre y roca. The Rock. Mira, agarra el escudo, amiga. Amicia, por favor, para tener un poquito más de ventaja, al menos. Vale, creo que por aquí no es. ¡Qué asco! No, prefiero ir por ahí. Alcohol y cor. A mi lado todo este tiempo, caray. No había visto. Es que se me había olvidado que también puedo encender fogatas así con el Ignifier, ¿no? Uy, ¿y ahora? Ok, allá, ¿no? Supongo. Pero está muy... Now! Run! Ah, vale. Se apaga, ¿no? Supongo. Corre. There are people over there. We have those aren't soldiers. What were they doing? Those were looters, looking for things to steal. But why? To survive, probably. Claro. I trust. Ya es como un mundo, bueno, no tanto, no diría que es tan apocalíptico el mundo, pero bueno, a ver si son las ratas así y te comen y te destrozan en 5 segundos. La verdad es que sí, porque ¿cómo matas a todas estas? Digo, evidentemente con llamas, que nos están diciendo que las llamas son su debilidad. ¿Tengo que darle desde aquí a eso? O... Ah, mira. Oh, madre mía, pero qué buena puntería, ¿no? Me gustaría muchísimo que pudiéramos tener flechas aquí, que pudiéramos tener flechas y de alguna manera convirtiéndose en Kate Bishop, en Hawkeye, que estoy seguro que a este personaje le van a hacer un videojuego también de lo protagonista que va a ser. Amigos, si eso no es... ¿A dónde? Creo que se nota, mi expertería, pero es que no me dicen nada. ¡Lucas! Ok, ya aprendimos que podemos lanzar con el Ignifier, o más bien una lección de recordatorio, y también lanzarlas con las manos. Era con la mano. Qué buena puntería, por cierto, Could you lend a hand? Ok, aquí otro Alright. puzzle, supongo. Vamos a... Could you help No, me with perdón, this? fue mi culpa. No, es muy fácil, Solamente pulsamos repetidamente. Pulsamos tranquilamente. We can't hold it back for long. Y... No, a ver, supongo que no hay que soltarlo, ¿no? Como... Hugo, you're going to have to Ve, go Hugo, through. tú eres inmune, por favor. Yes. Mandamos al más chiquito. Bueno, se entiende, ¿no? Porque evidentemente no... I made it. Hugo, vente, por favor. Good. Now come back. Madre mía, lo que se tarda, There you go. Ow, my arms. Well done, you two. Se lo quito así como que... Dame eso. Vale.
Ok, cuidado porque estos palitos se acaban, No sé si lo mejor es encender esto. Ok, no, me equivoqué. No, creo que no se puede encender, así que... ¡Sí llego! ¡No! Sabía, pensé... Me iba a regresar, error mío, perdón. Supongo que con la piedra, amigo, si le quitamos la luz esa... Qué efectivo, pero también qué crueles somos, pero bueno, en un mundo en el que eres tú o la otra persona, también que te digo que es raro, que no se vengan con nosotros porque no estamos en luz. Si se comen a la persona en 5 segundos, ¿sabes? O sea, ratas carnívoras, malditas sean. There are too many rats. We're stuck. Maldita sea, otra vez. Allá está algo brilloso, pero se puede encender. No, mira. Maldita sea, el sonido de la rata no me gusta. Ahí. Into the tower. I can see light. Bueno, supongo que tenemos que llegar ahí, pero... Gracias. Por fin, Lucas, me dices qué es lo que tengo que hacer. Amigo. ¿What? Vale, pero es que tenía el Ignifier. A ver, es una roca como quiera. Es una roca con fuego. Debería de servir más. Debería de servir, ¿no? Roca contra cero me enseñó Pokémon, que es muy efectivo. ¡Uy! No te había visto, amigo. ¡No! ¡Sí lo solté! ¡Lo solté! Lucas, también podrías haberme ayudado, ¿sabes? O sea, mira, no había visto, No había visto que podías encender esa fogata también. Aunque bueno, así le doy paso libre a él. Y también a mí, para darme más tiempo y... Amigo, no tengo tiempo de hablar, amigo. Creo que Amicia debió de ser tiradora de martillo, ¿cómo se dice esto? O campeona con la resortera en su pueblo. Si había competencias de eso. Esto me recuerda muchísimo a... No sé por qué, a Game of Thrones. Las escudos... Y también a Harry Potter. Mira, la mesa de crafteo. Otro de los detalles que creo que está inspirado en The Last of Us. No me lo vas a negar, amigo. No, bueno. Aunque el tema este de solamente tener flores y no materiales, ¿sabes? Y coleccionables y todo esto. Que no me permita mejorar las cosas. Es un poquito diferente ahí porque... A ver, tampoco estamos en la dificultad... Bueno, creo que sí estamos en la dificultad más alta. Sí la puse, no me acuerdo ni siquiera porque fue el primer capítulo, ¿sabes? Y te digo, no recuerdo si pusimos... Yo digo que sí, porque siempre ponemos la dificultad más alta. Debería de checar. Solamente puse el juego y lo volví a reiniciar, ¿sabes? Bueno, a reiniciar no, pero vamos a empujar, amigo. Let me help. But mind you don't get... We're making too much noise. Sí, el ruido para que nos escuche y luego lo matamos, ¿no? Digo, ya estamos pensando así. O el jarrón. No quiero gastar el jarrón porque el jarrón no nos puede servir, ¿sabes? Pero como quieras. Maldito sea. O lo distraemos para allá. A ver. Si no directamente, amigo. Adiós. Ok, creo que luego después de ver esto, los soldados deberían de implementar una estrategia diferente para que no les pase esto, ¿sabes? Creo que es evidente que... Digo, no saben que soy yo, pero es evidente que no traer protegida su luz creo que se puede resolver pensando como empresa, como soldados. Esa desventaja de nosotros, cuidado. No. A ver, mira, para que vean, O sea, si te comen en 5 segundos así, ¿por qué ahorita no se vinieron con nosotros? Aunque bueno, eso lo agradezco. Ok, suficiente de ver eso. Very well. Lo dejan como cuando tenemos hambre nosotros y nos comemos las piezas de pollo o lo que sea y nomás dejamos el hueso, es increíble. The wheels are stuck in the mud. We'll have to leave it here. Come on. Bueno, no hay problema porque ya hay luz aquí, ¿no? Evidente. What the hell are you doing? Hold him still. Me asustó, pensé que estaba adelante Come de on, mí. I just wanted to... Pass below the aqueduct, monsieur. But the rats are everywhere. Rats can eat him anyway. We'll find a way.
Over there, a torch. No importa, amigo, ya sé cómo darles. Bueno, es que estos tienen casco, claro. Ellos resolvieron el tema de que Shit, he won't budge. de por sí les dan pedradas, ¿sabes? Pero mira como este, ¿no? Que tiene su antorcha Muck around with a corpse. y no tiene la otra que te la pueden quebrar fácil. Ese sí le sabe, ¿eh? Ese sí le sabe al videojuego. Bueno, no al videojuego, ¿no? Estamos en la simulación esa. Ok, creo que con suficientes Ignifier. Es que es la única, amigos, es la única. Aunque te digo, yo bastante tontito para que no se escuchen mis pasos y volteé a ver. Ok. Madre mía, ¿cómo no nos ve? ¡Uy! Cuidado. ¿Le das, amigo, o nos vamos por la izquierda? Tú me dices. ¿Te vas a quedar ahí viendo a la nada? ¡Ay! No me ponen muy confortable tener a ratas a nuestro alrededor, ¿eh? ¡Ay! El sonido, si lo están escuchando con audífonos, ¿cómo se escucha? Vale, creo que no se va a mover, ¿eh? Pero nos ve por acá. ¿Hay otro acá? ¿O el otro se fue a comer moscas? ¿O se lo fueron a comer? Ah, vale, es que estos están ahí como que haciendo algo. Cuerpos por todos lados, me recuerda también a una zona como si fuera una zona de guerra, pero lo que puede ser un virus, una plaga, creo que a veces pueden ser consecuencias peores que incluso una guerra. Digo, una guerra nunca es buena, ¿no? ¿Sabes? Pero ¿me entiendes, Méndez? ¡Uy! No, por ahí no. Sticks in the dummies. Don't look. Try to ignore everything you see here, Hugo. Sí, mente en blanco totalmente. Ok, hay que encender eso. Lo vi no, ¿cómo? O sea, yo sé que no hay luz, pero ¿por qué no se habían? Ok, ya sabemos que hay unas ahí. No te acerques, por favor. Estamos rodeados ahora sí de la lucecita esta, así que no debería pasar nada. Por cierto, el clima se ve como el clima en mi ciudad ahora mismo. Un poquito gris, no te lo voy a negar. Vale, ya vi que. Por eso me decías lo de las barrigas, ¿verdad, Hugo? Creo que eso sirve como los jamones, para que se lo coman. Es que yo creí que estaba ya el puro esqueleto, ¿sabes? Pero bueno, gracias. Tower. Yes, we can't stay here. Enciende esto rápido. Amicia. Come on, inside, quick. Está dentro de la cabaña, ¿no? Por lo que... ¡Uy! Cuidado. Uy, con ganas de aventarles la maldita antorcha, ¿eh? Ok, bueno. Mejor no, mejor me la quedo, claro. Amicia, he's trapped. Shh. We have to keep Ay, moving. Oh, about time. No. Hey, what are you doing? Ay, lo siento, amigo, pero es que tenemos que pasar. I'm sorry. Tú o yo, lo que decíamos. Uy, qué turbio, ¿eh? Uy, qué turbio. Vámonos. No había forma porque... Pero, amigo, ¿por qué no te fuiste antes de que las ratas te cerraran? The torch. We'll do no without it, entiendo. Amicia. Yo de verdad que no lo entiendo. Tenía salida de los dos, pero seguramente nos iba a atacar, así que era el karma. There's a soldier. He's blocking the way. I don't see any other way. Damn. We don't have the choice. We'll have to take him by surprise. Here, take these. What do you want me to do with this stuff? Somnum. You see. Los mix them susurros, together. ¿cómo se escuchan? Somnum, Spectro Patronum. Cada vez estamos aprendiendo más magia de la buena, de la Scarlet Witch. Like this? Perfect. Now you're going to crush it on his face. Are you serious? Lucas. Well, Que se lo quiebre en la cabeza. Duerme a los enemigos para siempre. Ah, bueno, no los duerme, ¿no? Es una forma linda de decirlo. stay there. Not a sound. Los... Ok. Ay, caray, se le está acabando. Madre mía, la costumbre de grabar, ¿no? Con la pila floja. ¿Qué era? ¿Eso es como polvo? Creí que era una lata de cristal o algo así. Yes. El Somnum. For a while.
Thank you. This is going to save our lives. Ok. Es lo que conocemos en nuestro mundo como cloroformo. No sé, la verdad. Si todavía te queda Somnum en el inventario, bla bla bla. Ah, vale, que puedo construir más, ¿no? Solamente uno. Vamos a construir Ignifiers, porque siempre son buenos. Y las rocas hay que recogerlas. Bueno, ¿te imaginas construirle una roca? Ok, no, esto es con aventando esta. Aunque la verdad no entiendo cómo pasa eso, porque tienes... ¿Cómo enciendes la roca para que...? Bueno. Another machine. This one seems a bit Ojo, different. hay un baúl aquí. We're going to need some fire Presiona to get past. para el icono para pedirles a tus compañeros. Ok, como en el otro, ¿no? Que le pedimos a Hugo que... Ok, hay que dar órdenes. Tú, amigo, That move? sirve para algo, amigo, y dale vuelta. Ok, ¿qué pasa con esto? I'm going to drop it. Look out! What? Ah, ok, es para que pasemos. Me gustan mucho. ¿Por qué te pusiste ahí, Lucas? ¿Querías que te diera un tortazo esta cosa o what? ¿Alcanzamos? Uy, creo que le acabo de... Alicia! 20 minutos después. La vas a balancear y en eso hay que pasar por allá. Pero Lucas, por favor, no te vayas a quedar atrás. Hay que hacer esto rápido. Ok, lo balanceamos. Ahí mero. Y pasamos justo cuando nos da la luz. Pasas tú también, Lucas, ¿verdad? No te quedaste atrás, porque si te quedaste atrás ya valió. Can you do it? No te metas por ahí, ok. Hay que encender eso. Ah, vale. Creo que ya hay que... Me llevo la antorcha. No. A ver, Hugo. Tienes que meterte la... Lucas se quedó allá. Si le digo que lo mueva... Can you take care of it? A ver, vamos a hacer mandones aquí. Tú haces eso. 12 segundos después. A ver, amigos, les dije que me gustaban los puzzles, pero tampoco les dije que era muy rápido para resolverlos, ¿no? Supongo que ahí está. Ahora sí, vas a agarrar los palitos. Ay, Hugo, pero tráete uno para cada quien al menos. That's it. Bueno, haciendo las cosas a lo difícil. Gracias, amiguito. Ahora sí, mi querido Lucas. Can you take care of it? Can you take care of it? A ver, hagamos juntos el acento inglés. Can you take care of me? Can you take care of me? Y English es Can you take care of me? Bueno, no sonó tan diferente porque me está costando un poquito imitarla. Pero ahorita, cuando salga una escena o una cinemática o algo así, vamos a You hacer. did it. Hugo did the hard part. Hugo did the hard part, ¿ok? Want us to Hugo get did out the of here. hard part. Me too. So, Come on, let's go. suena diferentísimo. ¡Se cae el acueducto! Are we going to go into it? Just have to be careful. Ten cuidado. Ok. Esa es una mala señal, así que por aquí. ¿Te imaginas un arma legendaria de Fortnite? No, madre mía, lo que sería. Para aquí no hay armas, ¿no? No hay armas en esta época. Simples resorteras, lanzas. Y yo que sigo sin poder mejorar nada, maldita sea. Porque si estoy recogiendo bastantes cosas, ¿no? Digo, ustedes lo han visto, no entiendo por qué no he... Ok, menos mal que si llega la luz hasta acá. Porque si no, no tenía ni idea de dónde ir. Que creí que iban a pasar por abajo, que no es mejor por arriba. Ok. Se escuchó como si el fuego estaba aquí al lado, pero es que es el sonido ambiente que está buenísimo. The cart. It's held by a chain. O a lo Get mejor se ready. está quemando We're algo. going to have to stay in the light. Ok. Let's go. Va. Amigo. back. Lucas, no te quedes atrás. Run. No quiero perder por tu culpa. I'm No not quiero sure perder por about this. alguna It's tontería de working estas. for now. Ok, si nos quedamos All aquí right. no hay problema. It worked. Ya. ¿Sí? ¿No? ¿No funcionó? ¿What? ¿Cómo paso por ahí? Ah, mira. Y hay otra.
Digo, yo estoy encendiendo todas porque realmente... ¡Ah, mi hijo! Bueno, qué casualidad, ¿no? Que siempre hay... ¡Oh, los puedo encender con las antorchas! Nueva habilidad desbloqueada. A ver, vamos a agarrar otro porque me gustó esta cinemática. Y es mejor desde aquí, evidentemente, porque si no se apaga. Lucas queda detrás de nosotros. Aunque realmente podrías agarrar tu propio palo, pero aquí les da palo hacer todo. No quiero ver eso, por favor. Ok, perfecto. Y aquí los cuerpos quemados nos dan la luz, maldita sea. Cada vez se vuelve más turbio esto. What? ¿Huguito? I'll help you up. I can't. No, Huguito, otra vez. Monsieur, Si te duele la cabeza, feel me duele a mí también por el What's the sonido matter? que se escucha. my head. The macula. He's afraid. We have to get out of here. En algún momento este Hugo se va a transformar en algo y nos va a traicionar, Think of the frogs. Remember how they jumped? You were chasing them. Lucas, haz algo, por favor. No te parezcas a... No me acuerdo el nombre. Ashley, ¿no? De We have Resident to Evil. get out of here, monsieur. We will. This place can't go on forever, right? Take it easy, Hugo. Por favor. Y mira, el Lucas ni siquiera me ayuda ni nada, maldita sea. Ok. 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 Nuevo término, There's an awful lot of them. Uy, otra vez estos tipos. I know there's not enough of us, and I definitely know we'd all like to get No sé qué me gusta far menos, si away lidiar con from estos fucking rats. o con las ratas. Bueno, evidentemente creo que con las ratas, todos estamos de They acuerdo. gave their lives for England. What if it were you? Eh, You'd want a decent burial, wouldn't you? Vale, esos son los que están tirando los cuerpos. A este tipo tenemos un somnoliento que se va a convertir en el somnoliento. O le damos con esto para distraerlo. ¡No! Troublemakers, grab 'em! ¡Corre! ¡Corre literalmente! Ah, pues eso me salva también. Corre, 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 corre. No pueden ser más rápidos. Yo soy más joven. ¿What? Eso no tiene sentido, amigo. Pues bueno, amigo. Bueno, ya sabemos qué hacer. Tenemos There's an awful un lot of them. But we don't. un somnífero aquí. Nunca mejor dicho. Y creo que prefiero no gastarlo. I know there's not enough of us. Si hay un deste de rocas, creo que alerto a todos. These fucking rats. Así que tal vez con este tipo de aquí They gave their lives for England. sea mejor gastar el What if it were somnoliento you? You'd want a decent directamente. burial, wouldn't you? Ahí está. Solamente se da cuenta él, pero cuando se da cuenta ya está dormido. ¿Qué dejó? Salute. Salute, amigo. Y aquí ya está libre, ¿no? Supongo. O lo mismo no. Si corro, ¿me oyen? Vale. Bien. Monsieur, I'm very tired. Look. Cierto, there are no trees again. hemos tocado o no hemos visto ningún lugar para descansar. Llegamos con Lurantis y se quemó. Uy, Watch out. Say something, arsehole. That's my sister, you bastard. Now let us go. You'll never see us again! I swear! No chance. Where I come from. los de la armadura siempre son los malos, así que... Too risky. This way. No, ¿cómo que demasiado arriesgado? What? O sea, le pasó rozando en la oreja y no lo escuchó. ¡Oh! ¿En serio? Ah, creí que se iba a quemar. Ah, bueno, ustedes... ¿Esto era opcional o qué onda? Let's get out of here. We're following Yo no them! estoy entendiendo nada. There! They're running away! Hugo! Ay, no, la típica escena de Hugo. Digo, de alguien que se cae. ¡No! ¡No! No lo abandones. Eso es lo que pasa por dudar un segundito. No. ¿Cuánto llevamos, por cierto? ¡Media hora! ¡Media hora! Madre mía, se pasa rapidísimo. Ok, tranquilos. Episodio 6, mercancía dañada, lo vamos a hacer mañana mismo. Bueno, para mañana, para mí. Para ustedes dentro de seguramente 50,000 años. No es cierto, no. Vamos a tratar de que esto sea lo más rápido posible, porque no creo que sean tampoco tantos capítulos. Digo, tiene pinta de que son unos 10. O te imaginas, a lo mejor, ¿en qué siglo es este? Quizás son los capítulos en el siglo que es. ¿Que serían cuántos?
siglo XIV, XV, igual te imaginas siglo XXI, no sé, pero eso ya lo veremos en el siguiente video. La verdad que me la pasé bastante bien otra vez regresando a jugar un juego o una nueva serie en el canal de un juego AAA, porque normalmente hemos tenido, obviamente tenemos el bloque supremo activo en el canal y demás series que bueno, evidentemente también tenemos las videos que son específicos para una semana, o para una semana no, para un día en específico, como lo es los jueves que tenemos la Popcorn Week, actualizando un poquito esto, ¿no? Los lunes que son lunes de reacción y los podcasts que generalmente se van a los viernes, pero ese puede caer cualquier día, ¿sabes? Así que, bueno, vamos a ver si hay espacio para también tener esta serie activa en el canal y a ver cuánto dura, porque evidentemente tengo ganas de terminar este juego antes de que llegue a Plague Tale Requiem, que no he sabido nada de ese juego, pero que seguramente nos la vamos a pasar brutal como nos la estamos pasando aquí. Así que si llegaste hasta el final de este video, muchas gracias y por siempre por tu apoyo. Y nos vemos en la siguiente historia, porque yo soy Van. Chao.